Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta con la Liga Ambarete Guaraní. Así es, señoras y señores, sean todos bienvenidos nuevamente. ¿Cómo estás, Hugo Fernando? Bueno, ahí dice Hugo Fernando. Ábalos, apoyo dupla, saludo, dice Ábalos. Un saludo al amigo Ábalos, ahí el líder del clan Bramita. Ahí presente siempre apoyando con toda la buena onda, ¿eh? ¿Qué tal nos paramos ayer lo de clan Bajo Chaco, loco? Dice, de la me mataron sin avisar, o sea, en el primer asalto fui la primera sala. Y bueno, el primer enfrentamiento va a ser hoy entre los chicos de Escuadrón Paraguay y los chicos de la eSport 777, ¿eh? Me siento dividido, estoy en medio mismo. Solamente me queda de mi parte desear buena suerte a cada uno de los equipos, ¿eh? Porque Escuadrón Paraguay es mi clan y el 777 es mi eSport, ¿eh? Así que quiero mandar un saludo muy especial al amigo Osmar, el líder del clan Escuadrón Paraguay. Así también al amigo Maxi, el líder de la eSport 777. Muy bien, estamos esperando que nos pasen ID y contraseña ya nada más para iniciar, para entrar dentro de la sala. Hola crack, dice Guido Antonio. ¿Cómo andamos, Guido Antonio? Bienvenido al directo, mi gran amigo Guido Antonio. Saluda a los chicos de Sin Miedo. Aldo Arellano. Y me mataron sin avisar, pero ya está. 41 con Yucata ahí en una cara me mataron vos, Martín, ¿eh? Me acompaña acá el amigo Martín, como todos los versos. ¿Qué pasó? Ahí está bailando Martín. Así es. Ahí te voy a silenciar acá. Perfecto, aguante Escuadrón, no podré participar, dice Matías Casco. Sí, mi cuate, que te recuperes pronto, Trata de mirar lo menos posible, porque eso es algo bastante complicado, Así que, no, a ver, voy a ver. Por lo menos para yo del clan. Dice, sí, estoy enterado, amigo Matías. Estoy enteradísimo. Muy bien, vamos a ver ID y contraseña. Ya tenemos ID y contraseña. Ya vamos a ingresar a la sala. Estoy ansioso ya de poder entrar y expectar esta partida que va a estar bastante picante, Muy bien. Ahí está. Ingresamos ya de una a la sala. Una sola sala. Eliminación directa, recuerden. Muy bien, voy a compartir el link del directo. Dale, compadre. Mi computadora es más lento que... Y me voy a carreta de la computadora, o sea. Por suerte que no transmito desde computadora. A ver. Ahí está. Vea, que no puedo compartir el link. Muy bien, ahí compartí ya el link. Muy bien, representando a los chicos de Escuadrón Paraguay, lo tenemos a Garu, Baby, Ferchu, Héctor, ocupando la casilla 1. En la casilla 3 está el amigo Osmar, Rick, Luis, Ima. En la casilla 5, Idi, Pela, Ale y Fer. En el 7, Rufi, Poker y Gallego. Los acompaña Olsi. Muy bien, 4 equipos entonces, representando por un lado a los chicos de Escuadrón Paraguay. Por el otro lado, los chicos de la eSport 777 están representados por Marcos, Jefe, Nico, Menor, Rey, Waldi, Arzu, Flaco, MC, Dele, Meden, Ángel. Muy bien, son los 4 equipos que representan a los chicos de la eSport 777. Como les digo, estoy muy dividido, ya que mi clan y mi eSport se están enfrentando, Más que nada esto va a ser una pelea amistosa, o sea que espero que sea así. Para que sea pura diversión y que gane el mejor, Que gane el mejor. Muy bien.
Hugo Fernando, una sala me mataste con Karen. No, yo no uso Karen. ¿Qué tal el frío por sus casas? Dice yo, Antonio. Coco. Iguazú. Y justo pega entonces, dice Ábalos Paraguay, así es. Aguante escuadrón. A ver, no pude participar, dice. A ver. Hoy Pirola legalmente ya leyendo, Rusia y te. Hoy más fuerza a los amigos, dice Matías. Qué grande el amigo Matías, La siguiente ronda, ya es mi cuate. No, es la primera sala recién que se va a estar jugando, Es la primera sala, así es. Lo van a jugar los chicos del Clan Escuadrón Paraguay versus los chicos de la eSport 777. Ahí está. Muy bien, bienvenidos a todos los que ya están ahí apoyando fútbol en el chat. A ver, Lucas, ¿cómo estás, Lucas Jugado? Hola, ya llegué, dice Juan Rotela. ¿Cómo estás, mi cuate? Bienvenido al directo, Aguante Escuadrón y 777 dice Dele, ¿cómo estás, Dele? En mis equipos, dice. Hola, llegué ya, dice Lucas. ¿Cómo están todos, No se olviden de ir dejando su buen like, señoras y señores. Vamos a tener una tremenda sala. Ya estoy ansioso porque inicie. Y ya quiero saber quién va a ser el que va a estar clasificando hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Mbarete Guaraní. Transmito gratis todavía, Juan Rotela, así es. YouTube me paga, no sé, $1.40, no sé qué he visto la última vez ganancia. Pero cada día me disminuye, en vez de subir disminuye. Así es, mi gran amigo Juan Rotela. Muy bien. Esperemos que inicie la partida, 19:35, En un minuto va a estar iniciando ya lo que va a ser este encuentro. Que va a estar imperdible, señoras y señores, Llega tú la jugada, estás nervioso, vende más esa. Un saludo muy especial a los chicos del Team Frontera 13. Los chicos del Team Frontera 13 que están con todo también ahí. Siempre apoyando. Muy bien, damos inicio de buena primera, de mi parte buena suerte a todos, que gane el mejor, a la Liga Mbarete Guaraní, pone de frente a los chicos del Clan Escuadrón Paraguay versus los chicos de la eSport 777. 31 jugadores tenemos aquí en el lobby. Vamos a ver quién se queda con la partida. Los chicos de Escuadrón Paraguay vinieron de color blanco, mientras que los chicos de la eSport 777 están de color negro. Muy bien, primera zona para que inicie la matanza. En la descripción del video podrás encontrar los reglamentos y los horarios correspondientes que van a estar jugando. Ricardo Martínez, ¿cómo estás, mi gran amigo? Me volví, dice Ricardo Martínez, qué grande.
Ahí juego ya. Full regalo pusieron ahí, Semi no, Muy bien, ya estamos dentro del avión. Concentración total. Ya de uno de los chicos van a estar saltando, buscando equipamiento, para así poder agruparse y poder abrir fuego contra el enemigo una vez que marque la primera zona, claro está. Muy bien. En pantalla lo tenemos a MC. Está Junior, Crow. Este es Ruffy. Poker lo acompaña Gallego y Olsi. El Team 7 representando a Escuadrón Paraguay. Por su parte el Team 8 Dele, Medem, Ángel y J7 representando a los chicos de la eSport 777. Ángel, que anoche estuvo jugando conmigo clasificatoria. Un saludo especial para el amigo Ángel, el líder del Fire Clown. Muy bien. Seguimos. Este es Olsi. ¿Quiénes más están aquí? Junior. Junior. A ver, Flaco. Este Fer. Ale. Pela. A los chicos del Team 5. El Team 5 representando a Escuadrón Paraguay. Ahí está Waldi. Es Arzu. Rey. Recordemos, tenemos 2 minutos de retraso en el directo para cualquier cosa, Fuerza Escuadrón, dice Sebastián Martínez. Hola, buenas tardes, dice Sasori. ¿Cómo estás, Sasori? Bienvenido al directo, mi gran amigo. Muy bien, este es Luis. Luis que luce la máscara de Espacio Sakura. Este es Rick. Rick Osmar es el que está liderando esta escuadra. Este es Osmar, el líder del clan Escuadrón Paraguay. Muy bien, vamos a ver, menor, a ver. Este es el Nico, jefe 777, representando la eSport 777. Muy bien, Marcos. Héctor también, que está por este sector. Este es Fercho, un saludo especial al amigo Fercho, integrante de mi team también. Alto crack, el amigo Fercho, Muy bien, este es Baby. Garu, un saludo especial al amigo Garu, me estaba acompañando a transmitir la última transmisión, el amigo Freddy. Aníate ya, casi se colgó ahí, El Pipades 41, quiero jugar contigo, ñañala, dice El Pipades. Ya está ya mi cuate, Después de la transmisión vamos a jugar, sin problema. Si es que me invitan, claro. Así es. La otra vez estuvimos jugando, creo, Muy bien, tenemos 31 jugadores, 2 equipos, tratando de demostrar quién es el mejor. Un solo equipo va a estar clasificando hacia la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, no cuesta nada. Fuerza Escuadrón, dice Víctor del Valle. Muy bien, vamos a ver quién tiene más apoyo, A los chicos de Escuadrón, a los chicos de la eSport 777, ahí en el chat. Como les digo, estoy bastante dividido, ya que juega mi clan y mi team, La mayoría somos aquí conocidos, todos amigos. Así como dije, espero que sea un encuentro que genere diversión más que nada, Surge rank después, dice Sebastián Martínez. Ya está ya, de una. Estoy en oro 2. Todavía no jugué ni una partida hoy. Estuve en el trabajo. Recién llegué aquí en casa. Muy bien, Martín, ¿qué novedad tenemos? Nada, la Ipolimba de vez, sin novedad, comienzaría campaña. 31 jugadores, salúdame crack, dice Kevin Urue. Un saludo, mi gran amigo Kevin Urue. Vamos a ver, avanzando con todos los chicos de Escuadrón Paraguay, uniendo ya potencia de fuego en algún sector del mapa de Bermuda. Así también los chicos de la eSport 777. Este es Fercho que tiene una mochila bastante varonil. Muy bien, vamos a ver Héctor también, parece que se fueron en el mismo cumpleaños. Vamos a ver Marcos, Marco también, parece que está de moda usar esta clase de mochila, No, el rosado. Aguante CCP, carajo, dice Guido Antonio. ¿Cómo andamos, amigo Doggy? El decano del clan Sin Miedo, aquí presente en el chat del directo, Muy bien, vamos a ver. Tenemos ya marcado la primera zona. Está habilitada la matanza. Así que tenemos ya aquí encuentro. Rey ya está en el piso. Vamos a ver su compañero que lo quiere levantar. Saludame, soy nuevo, dice Hugo Fernando. El saludo, Hugo Fernando.
Vamos a ver el Team 2, el que estaba metiendo presión en ese sector es Jefe. Vamos a ver, buena, dice Iván Rodas. ¿Cómo estás, Iván Rodas? Bienvenido, mi cuate. Muy bien, este es Nico. Vamos a ver los Marcos. Aquí aguardando posición los chicos de la eSport 777. ¿Contra quién se están enfrentando? ¿Contra qué escuadra es? Ahí están, es Poker, el que estaba causando daño ahí con esa M60 de velocidad. Lo acompaña Rufi en este sector. Iván Rodas, lo están jugando los chicos del clan Escuadrón Paraguay. A ver, son los chicos de la eSport 777 en la Liga Ambarete Guaraní. Solamente una sola sala, eliminación directa. Solo un equipo va a estar clasificando hacia la siguiente ronda. Así que toda jugada es clave. El primer error podría ser el último, no se olviden. Muy bien, se están encontrando aquí en este sector los chicos de la eSport del Team 2. Ojo que lo tumbaron a Nico. Le reventaron ese chaleco y lo tumbaron. Ya rápidamente Marcos le da otra oportunidad. Muy bien, llegaron al sector también Baby. Muy bien, también Garu. Ojo que lo tumbaron a Garu. Lo van a rematar. Lo remató MC rápidamente. Los chicos del Team 1 que quedaron con 3 jugadores. Este Jefe. Nico, a menor. Vamos a ver cómo va esto. El Team 6, este es Osmar también, que trata de llegar ahí. Trata de conectar algo de daño, Nosotros jugamos a los 20. Aguante espectral, dice Iván Rodas. Ya está, mi cuate, Vamos a estar en vivo, en directo aquí. En vivo. Transmitiendo esa partida también, mi cuate, Así que a no perderse. El 7-1 me dice acá Martín. Vamos a verlo a Rufi. A Rufi es el 7-1, A ver, Ale que se convierte en la kill. Vamos a verlo a Ale. Ojo que recibe daño por Rufi. A Rufi que avanza. Poker, ese que llega en ese sector. Vamos a ver, buen directo como siempre, amigo, dice Javier Ortiz. Muchas gracias, Javier Ortiz, mi gran amigo, Qué suerte que sea de tu agrado. Deja tu buen like, si te está gustando el directo. Muy bien, miren esa cantidad de personas que están ahí en ese sector. Vamos a ver, cuidado con el defecto, chicos. Dele, está en el piso. A ver, Medén también está en el piso. Ángel, a ver, Ángel que está muy tocado, está más tocado que tu hermano, no mentira, que está diciendo 41. Ángel que está aguantando ahí en ese sector. Con esa hoguera el Team 7 me dice acá Martín Gallego. Está metiendo presión en ese sector. Poker lo acompaña, se van al rush. Vamos a ver, el Team 7 representando a Escuadrón Paraguay. Este es Junior aguantando posición ahí en ese sector, reagrupándose con sus compañeros para volver a generar una nueva estrategia. Vamos a ver, este es Pela. Héctor es el que se convierte en la kill. Vamos a ver, este es Héctor que aquí tiene ya a su favor 2 kills. Los chicos de Escuadrón Paraguay. 23 jugadores, Baby también ahí de fondo convirtiéndose en la kill. Este es Nico, representando a la eSport 777. A ver, esto se prende, señoras y señores. Aún no está restringiendo toda la primera zona. Ahí se están dando cariño aquí en este sector. ¿El Team cuánto? El Team 2, sí, en el pantalla lo tenemos al Team 2. Es Marcos, el de la eSport 77, que está tratando de conectar algo de daño, abriendo fuego con esa M4A1, pero lo están tocando bastante. ¿Quién? El Team 4, lo vemos a Rey que está en el piso, está en problemas Waldi, vamos a ver si lo pueden ayudar a su compañero. Ojo que lo están rusheando ya. A ver, el Luis que ya se metió ahí, terminó el trabajo, lo terminó de rematar. Vamos a buscarlo a Rufi, mueve ojo Rufi, a ver, no se diga. Ojo, oh, ay, me perdí ese enfrentamiento. ¡Oh! Lo terminaron llevando entre todos. Lo arrasaron ahí en el sector. Vamos a ver, 14 jugadores todavía quedan. Vamos a ver al Team 6, Flaco. A ver, este es Crow, es Flaco que está en el piso. Vamos a ver, lo terminó rematando Baby. Es una viracuya. A ver, el Team 4. Lo vemos a Arthur. Está acompañado de Waldi. ¡Oh! Lo llevaron a Waldi. ¿Qué pasó ahí? Lo terminaron llevando. Y con todo Olsi, convirtiéndose en su segunda kill. A ver, Rufi también, ¿qué? ¿En serio? Muy bien, señoras y señores. Aquí me dice Martín que los chicos de Escuadrón Paraguay se quedaron ya con la victoria. Y sí, así es, señoras y señores. Confirmado. La victoria para los chicos del clan Escuadrón Paraguay. La hicieron con 8 jugadores vivos. A ver, Baby que se convirtió 3 kills, Héctor 3, Ferchu con toda la asistencia. Vamos a ver quién más queda. Pela, el último sobreviviente de su escuadra. También representando aquí en las últimas instancias a los chicos de Escuadrón Paraguay. Este es Rufi.
con 2 kills. Poker, que se convirtió 3 kills. Gallego, 1 kill. Olsi, 2 kills. Para que los chicos de Escuadrón Paraguay avancen hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Bareté Guaraní. Tremenda sala acabamos de ver, Así se la jugaron de una, al rush, directamente ahí atacando, sin nada que estar, sin vuelta a quedar. Y la muralla yo que hago, Como paso, yo pegué. Bueno, vamos bien. Venga, yo escuché que tocaban las puertas, pero no sé, a ver. Pora. Muy bien, tremenda sala acabamos de explicar. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. No se olviden, bastante importante, motiva bastante a seguirles trayendo más material. Ahí está, la están terminando ya rápidamente los chicos de Escuadrón Paraguay. Antes de que empiece a restringirse la segunda zona, ya se declararon victoriosos. Ambos equipos fueron a buscar, fueron al rush, se encontraron y esto fue el resultado. Sí, bastante rápido. Así es. Fuerza Team Phoenix, dice Vivente Riquelme. ¿Cómo estás, Vivente Riquelme? Muy bien. Rufi, ese que está en pantalla, señores y señores. Rufi, el decano del clan Escuadrón. A ver, Poker, que lo tumbaron. Ya lo terminó de rematar Héctor. Este es Héctor, que está en el piso ya también. Ya lo terminó de llevar. Y así, reclamando esta sala, a los chicos de Escuadrón Paraguay, Rufi y Gallego, representando al clan aquí en las últimas instancias, Así es. Muy bien, ya van a estar ingresando los siguientes protagonistas. El Team 25K versus los chicos de Rack y Sport. Así es, señoras y señores, el Team 25K versus los chicos de Rack y Sport. Muy bien. Me coño, no me la putáis nada la sala. A ver. Ese ya salía. Épale, espera un ratito, voy a reclamar algo. Bendita pared glue. Mira, Martín. Recarga 500 de diamantes y te regala esta pared. ¿Ya? Sí, purete. Es que no sé para qué ese... El oro. Tipo una jerarquía lenta. Tipo una presilla, no sé qué. A ver. Ahí está, no válido ese. ¿Para qué es? Insignia de honor, dice. Honor y gloria. No sé para qué. A ver, 15 cobata. Gira para ganar ahí. Envíame. Envíame. Voy a verificar si tengo ya ID de contraseña. Vamos a ver qué dicen los chicos en los comentarios también. Me quedé casi sin aliento, Saludos al Team 25K, dice Miguelito del Valle. ¿Cómo estás, Miguelito del Valle? Un saludo muy especial para vos. Bienvenido al directo, Quita que para recibir el cosito. No te lo voy a poner en el tiempo.
Muy bien, seguimos con toda la buena onda de siempre. Vamos a ver. Fabián Aquino, ¿cómo estás, mi gran amigo Fabián Aquino? Esteban Soto, apoyo socio, saluda, dice Esteban Soto. Un saludo muy especial para vos, mi gran amigo Esteban Soto. También para el amigo Fabián Aquino, que vino ya a hacerse presente aquí en el directo, Recién estábamos jugando los chicos de Escuadrón Paraguay versus los chicos de la eSport 777. Ahora la van a jugar los chicos del Team 25K versus los chicos de Rack y Sport. Estamos esperando que nos pasen ID y contraseña. Qué grande, ¿eh? ¿Sí acá? Coque León. ¿Cómo andamos, Coque León? Vaya por ordenar. ¿Qué me pasó de vos, Me voy a pedir la bebida. Me voy a comprar bebida y ojo. Ganamos 41 cada juego, dice Freddy Núñez. ¿Cómo andamos, Freddy Núñez? Bienvenido al directo, mi gran amigo Freddy Núñez. Así es, estuve aquí mirando en primera fila la victoria de los chicos del clan Escuadrón Paraguay y el avance hacia la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, estamos esperando ahora mismo a los chicos del Team 25K y los chicos de Rack Sport. Ya sale el siguiente verso, dice. Estoy esperando que me pasen ID con reseña. A ver, ¡opa! Yo bloqueé tan maco porquería. Ahí está. Que tenemos la colonia. A ver. Vamos a hacer los grupos, dice, No puedo picharte. Viste que 777 es mi eSport y Escuadrón es mi clan. Ama, eso la apoyaba tan diga, tú la lo veas apoyaba ya un poquito de profesionalismo ante todo. Se vio más una mi tía de ese periodista que es olimpista cuando juega cerro también. Digamos que ese Olimpia y nada. El destino vaya, bola. Ese sí. A ver. Voy a poner con mi... Quiero poner en mi Instagram y no sé cómo poner. Y sí, y justamente eso no sé cómo hacer. A ver, el link está en el WhatsApp. Ya tengo el link. ¿Ese de verdad? No, ese no va. ¿Y va? Yo ahí escribí. ¿Qué? Ya recuerdo todo eso. ¿Cómo? Entonces, siguiente. Sí, No, el color. no sé. Ahí está. Gracias, Martínez. Gracias al asesoramiento de Instagram ahí por parte del amigo Martínez. Muy bien. A ver, ¿quién juega? Dice Freddy Núñez. Lo van a jugar los chicos del Team 25K y los chicos de Rack y Sport
Roan and Kill. Puta, el tema de la iglesia, ¿no? A practicar mi mismo. Silent no es una segunda. Fabián Aquino, mi gran amigo, No, mi amor, ¿dónde está? Jupu, verde. Verde ese compañero. A ver, vamos, 25K, dice Miguelito del Valle. El Miguelito del Valle que está cerrado ya apoyando a los chicos del team 25K. Estoy esperando que me pasen ID en contraseña. A ver. Muy bien. Hoy nos llevamos a Rufi, Ana, del clan escuadrón en clasificatoria, ese Manuel Fretes. Vamos a jugar, Claro que sí, me voy a meterle casi toda la noche. Hoy clasificatoria full. Tengo que llegar por lo menos a Diamante 1 esta noche, Full, le vamos a estar metiendo. Clasificatoria, no sé, con cualquiera, no, el que me invite, voy a entrar. El que me invite, voy a aceptar y voy a entrar, Así de simple. Muy bien, ya tengo ID y contraseña. Rápidamente voy a ingresar a la sala ya. Muy bien, ya ingresamos ya dentro de la sala. Estamos esperando que los protagonistas de la noche terminen de ingresar. Se bloquea cada rato, Lo van a jugar, recordemos, los chicos del Team 25K y los chicos de Raki Sport. Manuel, ¿cómo estás, Manuel? El verde, Fabián Aquino, Cuando nos casamos, ¡Ore! Cuando el sol salga por el otro lado, Por el otro lado. Ahí. Malicia otra vuelta, vayan a su se está asustadísimo al colado, Fabián aquí, ¿no? Hay que tranquilizarse, Pero igual, buena onda, ella acá, buena onda. Claro que le conozco a mi gran amigo Juanco, mi amigo Juanco Games, claro que sí, Tremendo youtuber. Él tiene todo el equipamiento, Tiene todo para su computadora de la gran 7. Si hace computadora, como un huevo ahí, o huevo ahí, Si yo muevo mi computadora se va a apagar. Y nos vamos a quedar sin música, Porque lo único que pone mi computadora es música. Veo mi WhatsApp y veo el chat de los chicos, Así es.
Fuerza para... ¿Qué dice? A ver. Se me fue. Casada tú con una conera y no, bore. A ver, fuerza para Matatán. A mi brother, dice Miguelito del Valle. Ya está, ya el apoyo a mi amigo Miguelito del Valle. Miguelito del Valle que está apoyando a Matatán. Oye, Juanco es mi bebé y se vayan aquí donde Se ve que su debilidad son los youtubers, Pero ese es ñembo youtuber, Yo soy ñembo youtuber nomás. Así que tranquilo. A ver, toma, Martín. Muchas gracias. A Rey ídolo, dice, Para eso estamos, mi cuate, Para apoyar a los clanes, para hacerlos reconocer, para hacerlos crecer, para estar apoyando siempre, Soy su moderador, dice, ¿en serio, Qué grande, Yo solamente tengo un moderador, que es Elías Narváez. A veces viene, a veces no. Claro que sí, no podemos seguir tratando. Pues estamos para eso, Se aumenta 6, güey, No. Por más pila, mi cuate. A ver, sí, vamos. Sí, tenemos programado transmitir juntos con el amigo Juanco. Yo a lo mejor hable por Discord y él muestre su cara. Yo no quiero mostrar mi cara porque de los 2 espectadores que tengo se quedan 2. Así que tranquilo, Yo soy el padrino y no. Saluda, Capé, ¿te acuerdas de mí? Dice Diego. ¿Cómo andamos, mi gran amigo Diego? Bienvenido al directo nuevamente, Diego Free Fire, Y él es, creo que él era. Me escribió en el Instagram ese que tenía como 50 cuentas tenía. Fabián aquí. Mostrar bebé, nada que ver. No. Tengo celular, Ahora cuando tenga una PC, voy a activar mi cámara. Probé una plataforma que es para transmitir, que es... Ya me sube ahora. Te voy a mostrar. Este es Streamlabs. Es de Streamlabs. Pero te pide muchísimas cosas para transmitir. En PC únicamente puedo transmitir bien. Usando el teléfono tiene mucho lag. El único que funciona bien es Dual Record, que está siempre en las buenas y en las malas. El Dual Record es el mejor. Ese no lo entiendo, porque a veces prendo ese y parece que ya estoy en línea. Pero voy a volver a probar esa aplicación, Fabián Aquino, Omelette, no sé qué se llama, no es Omelette. Así es. Aguante Pilsen y dice Miguelito del Valle. Juanco SDB, Ahí hay algo, Muy bien, de fondo tenemos la sinfonía. No, mentira. El amigo Tapión. No sé cómo se llama el demonio. ¿Hendry cómo? Genigal. Oíste, Martín, Yaula Güeres y Jonathan Benítez. No, sepa anda, güey. Guaraní dice. Lee pues todos mis comentarios, dice Miguelito. Lee pa' y tema, Gol de Garu. No. Lee pa' lento. ¿Qué tenía que ver Guaraní? Dice. Erlin Maciel. Temazo, dice Fabián Aquino, Matatán un crack, dice Miguelito. Yo soy el que te mostró mi cuenta. Sí, viste que era Fabián Aquino. Te dije lo que era. Él es el tipo de las 1000 cuentas. Qué grande el amigo Fabián.
Muy bien, estamos esperando que ingresen los que van a ser protagonistas. A ver. Oye, esta sama y gaina, va, igual sí, weón. Oye, califica bola y te gaina. Hace rato estamos esperando al otro equipo. Sos el mejor KP, dice Jonathan Benítez. Gracias, Jonathan Benítez. Yo sé que no es así, pero hacemos lo que podemos, Ñaña, ¿y te la haciendo por qué? Tais, Oli dice, ¿cómo estás? Tais, YouTube. No, tranquilo, Fabián, no te tomes la molestia, Por ahí te podemos nombrar moderador del chat también, Si es que te interesa. Vamos a ver qué dicen en el chat. Cuando de nuevo. Ok, ya voy para eso. Muy bien, vale, ¿cuál otro equipo ya? 41 PC de bebé, hola. Una cuenta que me está escribiendo 41 PC, se llama la cuenta. Hola, hola 41 PCD, ¿cómo estás? ¿Qué? No sé, parece que vamos a descalificarlo, no están ingresando, Viste, mañana no llega. ¿Quiénes son los que están en sala? Vamos a preguntarle. ¿Qué? ¿Alguien tocó la puerta? No. $25K son los que están aquí presentes, estamos esperando los otros. El team 25K. No sé qué onda, Ahí está Arlene Maciel, 25K, dice Arlene Maciel. Muchas gracias a Arlene Maciel, un saludo muy especial a los chicos de 25K que están demostrando su punto de habilidad. Pero el otro equipo, Nácore, Nácore, te dice. Vale, yo estoy jugando Wiki, Soy Fabián, dice 41. Sabía luego, Fabián. Ya lo sabía, Saludame, dice, un saludo muy especial al amigo Fabián, que vino con su otra cuenta de 41 PCD. Te saludé ya, mi cuate, Qué buena música. Jonathan Benítez. A Jonathan Benítez quieren que se lo rocen, ¿Alguien que le puede rozar? ¿Vos podés, Fabián? Ahí te dejo a tu cargo al amigo Jonathan, ¿Quiere que se le rocen? ¿Saber ya lo que es? Yep. Come on. Hello, dice fan de 41 PC. Está trayendo toda su cuenta, Martín. Está trayendo toda su cuenta y otra vez el amigo Fabián. ¿Qué estás haciendo, Fabián? ¿Qué estás haciendo, Ya tengo milanesa. Ya está el verso y dice, ¿por qué está viniendo así, ¿Por qué justo en el hambre, Freddy Núñez, ¿Por qué justo en el hambre? Hello, dice fan de 41. Qué grande. Para mí que
El amigo Fabián va a pasar a ser moderador del chat, ¿eh? Está por ganarse eso, ¿eh? Por la fidelidad, ¿eh? Cada directo está ahí presente apoyando, ¿eh? Dentro de cuándo será la boda, dice Manuel Frete. Si vas a pagar todo, podemos disimular y todo. No pasa nada. Saludos desde Luque, me llamo Juan, dice Marcos Azarmenda. Un saludo muy especial a los que nos están viendo desde la República de Luque. Un saludo muy especial. Ahí está en especial el amigo Marcos. Miguelito, saludo a... ¿A quién? A ese rey, 25K ídolo, dice. Ganar da hambre, dice Freddy Núñez, Anina, a ver, yo juego un versus, sí, pero es con el Team Frontera 3, ahora me acuerdo, las 10 de la noche. De cuál va el mundo, mi otro juego ya no sé más lo que hacer. Si era por mí, ya le nombraba ganador a los chicos de 25K. Un saludo muy especial a todos los chicos de 25K, a la gran familia de 25K que está aquí dentro de sala y también ahí en el chat apoyando con todo, Grandes los chicos, Guasón, ¿cómo estás, Guasón Edith, Pero nunca tenés que... ¿cómo se dice? Subestimar. Nunca tenés que subestimar al enemigo, Así es, yo aprendí bien eso. Go, dice 41 PC de crack. Otra cuenta, otra vez el amigo Fabián Aquino. ¿Ya están entrando? Uno en rueda y bueno. Varios pedazos. Gol, dice 41. Marcos Azamendia, ¿cómo están? No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. Estamos en vivo, en directo, transmitiendo esto que es la Liga Ambarete Guaraní. No. Ulema. Yo al menos digo. Añame, yo pude bailar esa porquería. Vamos, tú. Vamos a hacer otro. Quería robarle a alguien y pasé a otro lado y te sea. Saluda Capé, dice Alex Molinas. ¿Cómo estás, Alex Molinas? Un saludo muy especial para vos, gracias por estar aquí. Que ahora empieza, por la bola, dice. Y tenía que haber empezado ya, mi amigo, hace 5 minutos, o sea. ¿Sí anda con eso y más, ¿verdad? Ya te dejé mi like, bro, dice Marcos Arzamendia. ¡Qué grande! Amigo Marcos Arzamendia. 41 PC de máquina, dice. Fabián aquí no viene otra vez. Su cuarta cuenta ya que está mostrando aquí, Muy bien, no te olvides de dejar tu like, Fabián Aquino. A ver. ¿Dónde está el chat? No sé, boludo. Yo voy a salir, ¿no? Allá. Walter, ¿cómo estás, Walter? Un saludo muy especial al amigo Walter. A ver, yo no puedo mudarme a espectador, No. ¿Qué es lo que me envían ahora? No. Ule ya. Muy bien, gana 25K, No, es historia, No hay vuelta que dar en la muralla, hay lo que hacen. Encendemos a Martín Azarla, Vamos a esperar que nos pasen ya. Los chicos de 25K ganan la victoria, se quedan con la victoria de la sala, no hay nada que decir. Por irresponsable los otros ya perdieron, Si quieren jugar, después van a jugar sin transmisión, Yo no voy a transmitir su partida. Ahora ya van a ingresar, a ver.
Añameshu. Ahora mismo van a ingresar ya los chicos del Team Los Grandes versus Ñande Cueté. Muy bien. No se presentó Rack eSport, Que a poco, una eSport no se presenta ahora, Ahí vea, profesor. BBD 41, Qué placa, Fabián, aquí no sabes. Qué grande el amigo Fabián. Ahí no te olvides dejar tu like, A ver, 41, grande 41, saluda a nuestro clan Exodial. Así solemos jugar con el amigo Jorge Ferreira. Dice, qué grande a los chicos del clan Exodial. Un saludo y un cariño tremendo aquí de parte de su amigo 41 PCD. Así es, mi amigo Pereira, saludos a todos ustedes. Qué loco, o sea, no voy a transmitir yo eso, Irresponsable lo voy a decir. A ver. Walcover, ¿verdad? El versus ahora dice Oscar Fleitas. ¿Cómo estás, Oscar Fleitas? A ver quién más está ahí por el chat. Isidro Ferreira, Fuerza Blood dice Isidro Ferreira. Ya sabe a ver si hicieron tamanites, No se presentaron los chicos de Rack eSport. Chamor 41. Qué loco. ¿Va bien aquí, no? Dejen su like, dice Freddy Núñez. Busco novia, de 41 pesos busco novia, dicen ya que por dos, yo también busco novia, no novio, El 25K gana, sí es, yo ya le di la victoria a 25K, no tiene nada que decir. Como pico, ahora se están preparando los otros, Jamás veo cuando ya preparaste a su hermano, si ya 20-30 tienen que jugar los otros. Yo no voy a estar esperándole a un equipo. Se supone que somos todos clanes, teams, y más todavía si eSport tiene que estar ahora, ¿verdad? No, que se vaya Tojoto Tunar, No te voy a decir qué, pero Tojoto Tunar, Ya tenemos ya ID y contraseña para los chicos para el siguiente encuentro. Lo van a jugar los chicos de Los Grandes versus Ñande Cueté. Martín. Añame yo, o juega y ¿Cómo ya? ¿Cómo ponías, sabes? Sí, ya tenemos. No, va. Pico te va adulando y poco adulando es a ver. No, estamos todos bien. No. Sí, era el clan Cuejeguare, que se creó recién, se entiende, pero si es una eSport, eso no, ese fue. A ver.
Ahora el tema más dice Isidro Ferreira. Así es, mi cuate Isidro Ferreira, el que sabe, ¿eh? Thais, ¿me recomiendas un clan de Paraguay que acepte mujeres? Es que me quiero salir del mío. Qué sad, dice Thais, ¿eh? Escuadrón Paraguay Fem, estamos reclutando chicas. Así es, Escuadrón Paraguay Fem. Thais, escríbeme en el Instagram, estoy como 41PC, te paso de la decana de Escuadrón Paraguay Fem y se coordinan y entran, ¿eh? No hay nada que dar, no hay vuelta que dar. Así es. Muy bien, yo también tengo cuentas secundarias, dice Clever. ¿Cómo estás, Clever? Garu, ¿eh? ¿Cómo andamos, Garu, eh? Mi gran amigo Garu, ¿eh? El gran decano del clan Escuadrón Paraguay aquí presente. Un privilegio tenerte aquí, ¿eh? También el amigo Freddy Aquino, 41 PC busca novia, dice Freddy Aquino, ¿eh? Esta es la sexta cuenta que está trayendo, ¿eh? 41 PC hacerme mod, dice, ya está ya te ganaste tu moderador, Fabián Aquino. También el amigo Freddy Núñez. Voy a tener 3 moderadores del chat, ¿eh? Así que Freddy Núñez, si estás escuchando esto, y vos también, Freddy, ya está ya. Tengo ya 3 moderadores, así que aceptan. Muy bien, la mano jugar los chicos del team Los Grandes. Ya están aquí en la sala. Los chicos del team Los Grandes. Estamos esperando al otro equipo nuevamente, ¿eh? ¿Qué onda el otro equipo? Sí. Entra en tu cuenta original. No sé. Voy a ver ahora cómo puedo nombrarle moderador, ¿eh? ¿Cómo era que le hice a Elías? A ver si puedo. Acá. Silenciar, denunciar, añadir un moderador. Entra en tu cuenta principal y te voy a añadir como moderador, ¿eh? También Freddy Núñez, por favor. José Núñez, yo también tengo cuentas secundarias, dice Garu. ¿Cuántas cuentas secundarias tenés, Garu, eh? José Núñez, vino con otra cuenta también, ¿eh? Está de moda, las cuentas secundarias, ¿eh? Freddy Núñez, entra en tu... dice vaina aquí, no, ahí está ya. Ahora Fabián Aquino es moderador de tu canal, ¿eh? Perfecto. Garu, es tu turno, ¿eh? Que auto me chilena. Muy bien. ...41 busco novias y VB dice... Más pedazo, ¿eh? Busca novio. No. Ponen a la A, ¿eh? Poner de moderadores. A ver. Van a jugar los chicos de Los Grandes versus Ñandecueté. Así es, esperamos a los chicos de Ñandecueté que ingresen a la sala, ya que los chicos de Los Grandes ya están presentes. Vale, paso y cuál será. Mariciago te llamaba, ¿no? Pues, ¿eh? Vamos a ver. Vale, compadre, ha vuelto que no, compadre. Gracias por el mod 41 ese, ¿eh? Qué grande el amigo Fabián. Hugo Fernando Ortiz. ¿Cómo andamos, Hugo Fernando Ortiz, eh? Desde Atirá, apoyando lo nacional, dice, ¿eh? Qué grande, la ciudad más limpia del Paraguay, ¿eh? Los chicos de Atirá. Atirá, ya es la ciudad más limpia, Marlene. Sí, Atirá es la ciudad más limpia del Paraguay, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Así un saludo muy especial. Sí, reconocido a nivel mundial, los chicos de Atirá. Estoy ya, dice Freddy Núñez. Ya está ya mi cohete. Ya está ya. Y también amigo Hugo Fernando, ¿eh? Pende cargo de ese, ¿eh? Oye, ni que tengo. ¿Será que no? Ahí está. Muy bien, están ingresando ya los chicos de Ñandecueté. Vamos a ver quién avanza hacia la siguiente ronda de esto que es la Liga Ambareté Guaraní. Señoras y señores, estamos pendientes, expectantes a que el equipo rival ingrese. ¿Ve quién? Miren. Limpio de la ciudad, más limpia, dice. No,
Es reconocido, Atira, es reconocido por la ciudad más limpia. A ver, voy a buscar en Google. Vamos a salir de la duda. La ciudad más limpia del Paraguay. A ver, Atira es considerada la ciudad más limpia del Paraguay, la séptima. La séptima más limpia de América y la octava comunidad saludable a nivel mundial. A nivel mundial, certificado por la OPS, también fue declarada capital ecológica del Paraguay en virtud de un decreto del gobierno nacional. Así es, la ciudad de Atirá, entonces es la ciudad más limpia del Paraguay. Antes de Catina, ¿quién es el equipo más perdedor? Google, porque no te gusta muy, no sé. Muy bien. Acá en Luque nos robamos, vengan pues, dice Jonathan Benítez. Ay, ponete ahí, Luque, Jonathan. Ay, cuapete la buena, Jonathan Benítez. Oh, tranquilo, buena onda igual, Saluda al cure Luque, al Chancholigan, ya un asado, dice Jonathan Benítez. Ya humina. Hay que mina y Freddy Núñez. Malo 41 no me pone mod, además le apoyé mucho, dice Lisandro Fretes. ¿Cómo andamos, Lisandro Fretes, Tranquilo, payo, ¿verdad? Muy bien. A ver qué pasa con el otro equipo, ¿Qué voy a estar de moda no entrar a jugar versus? ¿O qué? Soy Allende Cuente, en breve entramos ahí. Apuren por favor, estamos en vivo esperándole hace 10 minutos, le dije, Qué loco, Mary J. Ese me voy, dice, tengo verso, dice Vaina Aquino. Yo también tengo verso, Hola 41, disculpa por llegar tarde, dice Ramón Sánchez. No pasa nada, mi cuaderno. Lo importante es que estás acá, Lo importante es que estás acá, mi gran amigo Ramón Sánchez. Un saludo muy especial para vos, mi gran amigo. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué es organizado? Dice MBot, Sí, legalmente sí. Desastre legalmente, se ha caído mañana. Ha caído legalmente, ¿no? Me gustó, me hacen a ver. Añades en ahí, a ver. Pero bueno, lo importante es que estoy compartiendo con ustedes. Estamos intercambiando opiniones. El tipo. No. Pero el tema es que a ellos se les da para que ellos coordinen y entren. Pero ellos piensan que yo tengo todo el tiempo del mundo y que voy a estar acá sentado esperándole hasta medianoche que entren a jugar una sala, Esto ya es demasiado, Yo voy a hablar con los organizadores y clanes así responsables que no acepten más, Yo no tengo nada que ver con la organización. Se añade en Barajina, manda ahí. Justamente eso estoy haciendo ahora, añade en Barajina. Qué pucha sea, ¿Cómo que no puede cambiar todo en un minuto? 21 eras ahí. Adrián, si está viendo el directo. Se posible taiteina, Me están dejando acá, me están teniendo de pelotudo acá, vino. Ajá, no, allá, ape. Y rancio. Ese cuate rancio, mayo rancio, ¿no?
No, yo estoy tomando otro líquido. Ani nervioso, dice. Es más, no está yendo de no, tranquilo, 12-8, Pero onda, ustedes andamos a los cágicos, ustedes también están esperando, Por ustedes nomás lo es, no es por mí. Aparte yo tengo un versus también que jugar a las 10 de la noche. Y justo a esa hora tiene que terminar el directo. Y no pega que te estén haciendo esperar así, Que puta, tienen que agarrar equipo serio, no cualquier joda. El primer joda que le escribe están agarrando esto, Tienen que agarrar clanes competitivos y clanes reconocidos, no cualquiera que esté ahí escribiendo, Qué loco, o sea. A Ramón Sánchez, agrégame en el feed, dice. Envíame tu idea. Por mensaje. ¿Tenés mi número? Ahí está Freddy Núñez haciendo el aguante. Tranquilidad, PCD, dice, Sí. Tranquilo. Versus de hoy, dice. Ven aquí no, 12 versus 12 cartel. Versus tiene que ir aquí, dice. 20, 21, 22, vestimenta blanco. Mapa derecho, dice. Máquina tecleando 41, dice. Jugador de PC en breve, dice. No tengo PC, mi cuate, Si muevo mi PC se apaga, Dicen, sí escribo rapidísimo, tengo la práctica de hace 10 años con el teclado. Escribo sin mirar, tranquilo, pero gente. Mira mi susurro, alto capo, dice Kratos Paraguay. A ver. Ay, que puta madre, te hablan de susurro y nada, porque a mí, a ver, tira. Jugamos, Jorge. Alto capo, ahí está el amigo jefe. Salúdame en tu directo, dice jefe. Un saludo especial y cordial al amigo Kratos, al amigo jefe, que está ahí con toda la buena onda del otro lado del directo, Qué grande. 4 vs 4 contra Escuadrón, dice Jonathan. Ya jugando, hermano. Yo tengo mi team. Ahí tenemos escuadra fija. Y les aviso nomás, y entramos de una, Entramos de una. Por supuesto, el que desafía pone sala, Jorge Ferreira, hola comando. Saludos al clan Exodial. Al gran amigo Pablo, dice. Muchas gracias, Jorge Ferreira. Saludos a los chicos del clan Exodial. Al gran amigo Pablo. Ahí por parte del amigo Jorge Ferreira. Recién lo estaba saludando a los chicos quienes conforman la gran familia Exodial. Ahí por parte del amigo 41 PCD. Kratos jefe, dice, Ahorita Kratos jefe, Ahí está. Jefe, ya pillelo. Que era vos. Ahí no me parece más, jefe. Muy bien. Ya venía por un mina. No sé qué onda que dicen que era para la 21, Voy a mirar un poco. Qué loco, o sea, por fin iniciaron, o sea, Muy bien, damos inicio a la tercera sala, tendría que ser, pero es el tercer enfrentamiento. Recordemos que los chicos de Rack Sport no se presentaron. Por lo tanto, los chicos de 25K avanzan directamente hacia la siguiente ronda. También así los chicos de Escuadrón Paraguay, quienes se hicieron con la victoria con 8 jugadores ante los chicos del la eSport 777. Ahora mismo los protagonistas son los chicos... ¿A qué? A ver, mi copia team. Los chicos del team Los Grandes y los chicos de Ñandecueté. Muy bien, ahí está el clan Ñandecueté. 23 jugadores, Ah, este el creó. Ahí va a salir. Seguramente cuando entre va a salir, Ya voy a tener de versus, dice Fabián Aquino. Buena suerte, mi cuate, en tu versus. Muchas gracias por estar aquí. Te espero
Te espero como moderador del chat, Muchas gracias por tu apoyo, A ver. 50 likes, dice Freddy Núñez, Ah, que 54 más tuya. Qué grande, Qué grande los muchachos, Gracias, chicos y chicas, por el apoyo tremendo aquí en el directo. Muy bien, primera zona para que habilite la matanza entre estos dos equipos que están ahora mismo frente a frente. La Liga Ambarete Guaraní pone de frente a los chicos de Ñandecueté a verse los chicos del Team Los Grandes. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor. Termina y vengo, te juro, 21 horas empieza a decir. Ya está mi cuate, Gracias, Fabián. ¿Quiénes faltan jugar? Dice Soca. ¿Cómo andamos, Soca? Soca, ya digo bien tu nombre, Soca, Nunca me voy a olvidar. A ver, luego de este encuentro van a jugar los chicos del clan Aratiri versus los chicos de Espectral. Bien. Y sí, gracias a la múltiple cuenta que tiene el amigo Freddy Núñez y el amigo Fabián Aquino, tenemos esa cantidad de likes, Así que el agradecimiento tremendo para ellos. No tengo palabras para agradecerles, Muy bien, lo tenemos en pantalla. Y van conformando lo que es el clan Ñandecueté. Muy bien, por su parte, vamos a verlo a Edu, Tucho, Soul, Centú, conformando el Team 1, representando a los chicos del Team Los Grandes. El Team 2 ya presentamos. El Team 3 está conformado por RBT, Marcos, Tibu, Millonario. El Team 3 representando a los chicos. Aquí vea. A los chicos del Team Los Grandes. Muy bien, los chicos del Team 4 que vinieron de blanco. A los chicos de Ñandecueté. Ahí está Fer, Juan, Alekwi, Nexuko. Nexuko. Nexuko, la hermana de Tanjiro. Va a ver un Nexuko ya, a ver. No sé si es el mismo, pero es un anime. ¿Cómo se llama? Kimetsu no Yaiba, recomendadísimo, por parte del amigo 41 PC, un anime. Si te gusta el anime, si no viste Kimetsu no Yaiba, no viste todavía nada. No, mentira, por supuesto Dragon Ball, Naruto y eso también por encima de todo. No, mentira, tiene una historia tremenda. Tanjiro te va a sorprender, así que te invito a que lo veas, Netsuko está en el 4-4. Netsuko, ahí está Fabri. Este es Samusinho, Fabri, Julio y Joker representando al Team 6, conformando el clan Ñandecueté. 5 minutos para mi verso, dice Fabián Aquino. Buena suerte, mi gran amigo. Hacen spam y van. Ahí está Freddy Núñez. Bueno, legal. Mamá. Bueno, tranquilo. Voy a jugar con los dos celulares. O sea que voy a mirar con los dos celulares. Riwa, representando al Team 7. A ver, los chicos del Team Los Grandes. Vamos a ver quién se queda con esta sala, señoras y señores. Y quién avanza hacia lo que va a ser la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Estoy teniendo dos teléfonos acá. A ver. Vamos a ver, no quiero quedarme en uno porque va a decir, se quedó mirándolo y sabe nuestra posición. Entonces tengo que estar cambiando. Espere. ¿Quién no? El de Escuadrón, dice Family Guay Oficial. Ganaron los chicos de Escuadrón Paraguay con 8 jugadores. Se quedaron con la victoria en la primera sala contra los chicos de la eSport 777. Así es, mi gran amigo Family Guay Oficial. ¿Cómo andamos? Un saludo muy especial a los chicos que nos están viendo desde Villarrica. A ver. ¿Qué vas a cenar, mi bro? Dice Fabián Aquino, pedí una hamburguesa. Pedí una hamburguesa para mi cena. Así es, mi cuate. Muy bien, vamos a ver cuántos minutos faltan. Tenemos ya marcado la primera zona. Está habilitada la matanza entre estos dos equipos que se están enfrentando cara a cara. En una pulseada demostrando cuál es el mejor equipo, cuál es el mejor team, cuál es el mejor clan. Este es Wololo. Ahorita Wololo, Negrao, que está vestido de blanco. Muy bien. 41. Mateca P dice, me emocioné del clan Bajo Chaco. Ayer a esta hora por ahí, ¿te acordás? Dice, grité, mi hijo, le maté 41 y dice, estamos así yucay, ¿no?
Dos versos ya juega, cuatro que me aparecerá y será que se yuca, güey. No hay cuál más y te habla cierto y nada avisarle. No, pero me mataste sin avisar, mi cuate. Yo no sabía que valía la carta. Yo entré nomás ya. Pero igual no hay excusa, me mataron bien. Pero la segunda sala le maté también yo a alguien de su clan, ¿eh? Así que, ¡opo! ¿Qué estás haciendo, eh? Los chicos de negro son los chicos de el Team Los Grandes. Muy bien, mientras que los chicos del clan de Cuete son los chicos de blanco. Perfecto. Amigo, hoy hice el curso de PC. Así es mi cuate, en el 2008. Paracaidista, Por eso el 41 es mi número de casco, 41 fue mi número de casco, Era vicesargento primero cuando eso. No sé el mundo de Aima, pero en el curso de paracaidismo sí me acuerdo. Así es. Elías Paraguay, ¿qué clan está jugando? Recién llega P, dice Elías. Claro que sí, está jugando los chicos del clan Ñandecueté contra los chicos del Team Los Grandes. En esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Ya tenemos marcada la primera zona. Está restringiendo, así que ya lo ven. Está habilitada la matanza. Están uniendo potencia de fuego. Vamos a ver dónde tenemos el primer enfrentamiento. En pantalla lo tenemos a Netsuko, que es la hermana de Tanjiro, que se convirtió en demonio, mitad demonio. Por suerte no probó todavía carne humana. ¿Qué está diciendo 41? Muy bien, vamos a ver al Millonario, a Marcos, los chicos de negro representando a los chicos del Team Los Grandes. Soy decano del Team NSA, soy militar KP, dice, Qué grande, yo también. Así que, ¿cuál RAM? ¿Cuál es RAM? No te dije de la países, la misma militar. ¿Qué se siente tirarte arriba? Dice, es como sentir un orgasmo, pero es mucho mejor. Así que, ahí ya te digo todo, Dichosos aquellos que escuchan el ruido del silencio. Muy bien, ya eso ya, Vamos a dejarnos de temas militares. Chao mi bro, ya es mi versus, dice. Suerte mi cuate, éxitos en tu versus, que te vaya todo bien. Muy bien, lo tenemos en pantalla a Tibu. Marcos es el que está equipado con esa M60 y M1014 para el amigo Marcos. A ver, están aguantando posición los chicos del Team Los Grandes. Vamos a verlo a los chicos de Ñandecuete que está avanzando con todo. A ver, están hundiendo potencia de fuego. A Black, Iván, J y letras, por Hoop. Por Hoop. A Martín le conozco, menos antigua ese. Obvio, Martín es recluta, A Martín Salina, ¿verdad? Claro que sí, le conozco, La Sly Cup, el Light Gaming. Sí, siempre suelo hablar con él, Un placer, Family Guay oficial, Un placer, soy 41 PC. Muy bien, vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Todavía tenemos 32 jugadores aquí en esta sala. Es la segunda sala que estamos viendo, Recordemos que los chicos de 25K avanzaron hacia la siguiente ronda, porque los chicos de Raki Sport no se presentaron para jugar la partida, Muy bien, muy bien. Este es J. Seguimos con todo, gracias, dice Fabián. Ya está Fabián. Mi instructor ahí en la Fuerza Aérea fue, a ver, su oficial principal Riveros, creo que ya falleció el señor. Ya lo tenía lo de edad, Ojo que tenemos ya enfrentamiento. Este es de RBT, que le quemaron ese chaleco. No le hicieron nada al chaleco, pero a él le bajaron bastante vida. Muy bien, vamos a ver quiénes son los que están llegando en ese sector. Ahí están los chicos de Team 6, son los que están abriendo fuego en esa posición. Vamos a ver, este es Samucinho, podemos conectar con esa carga de velocidad de disparo. Vale, crack, yo soy Águila. En el juego, dice, ayer jugamos a Guerrero Z con 16 vivos, dice, Sí, he visto, tremendo versus. Estuve explicando, el de ustedes. Vamos a estar en contacto, Escríbeme en el Instagram, estoy como 41 PC, a las órdenes ahí, mi cuate, para lo que sea, de ahí por antigüedad, Así que, de ahí por ahí, vamos a ver cómo va esto, señoras y señores. Lo tenemos a Javi en pantalla. Javi representando al Team Los Grandes. No, Japé, me perdonas porque no estuve en el directo de ayer. Dice, no. ¿Ayer hubo directo? Creo que sí, No, ayer no. No pasa nada aquí, ¿Por qué? No hace falta, ni que lo digas, mi cuate. Muy bien, señoras y señores. Bienvenido, Kira, al directo. No puedo irme en la competencia de tuning, para poder grabar y poner,
Poner, ya sabes lo que no hace falta que te diga, Kira. Dale, te escribo, suerte, bro. Dice, ya está mi cuate. Vamos a ver, Sentú es el que está haciendo daño con esa M14. M14, a ver. Ah, mira, térmica para él. Mira la Lucas JP, dice. Ya está la Lucas. Muy la Lucas. ¿Dónde estás, Lucas? Que no te veo. Este es Lucas. El Lucas es del Team Los Grandes, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, Fabri. Los chicos de blanco de Ñandecuete que están en la parte de arriba. A ver, ¿qué pasó? Y se pasaron al Team 25K y se me quitó el baño. ¡Claro que sí, mi cuate! Los chicos del Team 25K pasaron. ¿Sabes por qué pasaron? Porque eran responsables y estuvieron a tiempo, a la hora acordada. Por eso pasaron, mi cuate, ¿eh? Y si es que no pasaron, yo dejo de transmitir la Liga Barete, ¿eh? Si es que no le hacen pasar, ¿eh? Ayer Jata se la Liga Barete y la nos a la 25K, ¿eh? Porque estuvieron a tiempo, acorde. Muy bien, mientras lo vemos a Pérez que está looteando en ese sector. Uri era la que se convertía en la kill con esa M60 de velocidad de disparo. A ver, trata de conectar nuevamente daño. A ver, tiene visualizado el enemigo que está apostado ahí detrás de esa antena. Vamos a ver cómo la hace. Erigua también. A ver, Erigua que tiene la M14. A ver, no puedo entrar a tu clan, dice Ramón Sánchez. Eso no lo puedo decidir yo, Ramón Sánchez, ¿eh? Está lleno, creo, el clan, ¿eh? A ver, pero podés escribirle al decano, hacer la prueba. Si es que le ganás, entra, mi cuate, ¿eh? Y si es que no, ya sabes. Muy bien, este es Lucas. A Lucas lo tocaron bastante desde la parte de atrás. El Lucas que va avanzando ya hacia la zona segura, porque esta zona ya está empezando a restringirse. Muy bien, los chicos del clan Ñandecuete avanzando ya con todo, ¿eh? A ver, un saludo desde Choré, departamento de San Pedro. Amigos, ¿quién me quiere jugar un PvP a plata? Dice Viera. ¿Cómo andamos, mi amigo Viera? Que nos está viendo desde San Pedro, ¿eh? Un saludo muy especial al amigo Viera que nos está viendo desde Choré, departamento de San Pedro. Estuve yo por Tacuatí, no sé qué hacer ahí. Muy bien, este Julio Capitán Vago también estuve. Pedro Juan Caballero también estuve. Bella Vista Norte. Estuve por Encarnación. Hay otro lo temo, ¿eh? A ver, Capé, vos le ganaste, dice Ramón Sánchez. Sí, le gané. Así es. Muy bien, vamos a ver. Grabanga cuando te vayas otra vez, pero más largo dice. Tengo unos cuantos que no pude alzar en YouTube porque YouTube me los quitó. Porque dice que ya no eran altos para estar en YouTube. Muy bien, a ver. Dice Coque León. Espérate, abro la puerta de Coque. Qué loco, ¿eh? Muy bien, lo tenemos en pantalla a Tibu que está en el piso. A ver, a Lewy que está convirtiendo la kill. Vamos a verlo a Lewy, que está en el Team 4. Ahí está el Lewy. Estaba abierto la puerta y este imbécil no entraba. Muy bien, vamos a ver. Lucas, lo tumbaron a Lucas. Lo dejaron sin chaleco y sin casco. Ojo que lo van a rematar. Mírame dónde hay gente porque vamos a ver a Lewy que está en el piso también. Vamos a ver, 23 jugadores quedan ahora mismo, señoras y señores. Vamos a ver el Samusiño. ¿Y quiénes son los que se están enfrentando? Coque. Ojo que King está cubierto. A ver, ¿qué dicen? Igual le podés pedir que ponga la sala sin atributo, ¿eh? Muy bien, este es Julio, Fabri, Samusiño. A ver, Cristo, vamos a ver cómo va esto. ¿Quién avanzará hacia la siguiente ronda? Que esto es la Liga en Barete Guaraní. Vamos a ver Lucas, que sigue todavía con vida. Lo levantaron, ¿eh? Hacer más mi capé, yo siempre estoy activo, ese Kira. Ya está, mi cuate, esperame nomás que ahora mismo no puedo. A ver, vamos a ver. Está popularizando que se convierte en esa primera kill con esa M60 de velocidad de disparo. Vamos a ver cómo la hace Juan, 21 de daño, M249 para el amigo Juan. Lo tumbaron a Juan, lo dejaron sin casco, ¿eh? El 1-3 me dice es el Soul, el que está llegando en ese sector, imponiendo presencia. Soul representando a los chicos del Team Los Grandes. Vamos a ver, 16 jugadores quedan en esta sala, esta zona que está terminando de restringirse. Vamos a verlo a los chicos del 5-2. Javi, no, Lucas del 5-2, ¿eh? ¿Ahí encontró la puerta? Muy bien, Lucas haciendo bastante daño. Ahora que decía Martín. Muy bien, lo tumbaron a Lucas. Vamos a ver a Javi que está tratando de recuperar algo de vida, pero decide hacer daño con esa XM8. P90 ahora para él.
Créate un clan, KP dice. Tengo un clan, Kira. Tengo un clan, Tengo un clan, comando THC, se llama 18 integrantes nomás tengo. Con mi cuenta secundaria, soy el líder del clan en ese. Necesito de hecho 4 jugadores. Si consigo solamente 4 jugadores que jueguen bien, los voy a meter a torneos así. Que ni siquiera se imagina, Pero necesito a alguien que me administre, porque yo solo no puedo todo, Es difícil. Muy bien, vamos a ver los chicos del Team 4. Juan es el que está imponiendo presencia. Los chicos de Ñandecueté están queriendo exigir esta sala. Se están queriendo adueñar de lo que es esta sala. ¿Qué tenemos aquí, mi coque ante Google? ¿Qué estudio, coque, coque, Dios? A mí no. Dame caña hicimos ya. Vamos a ver este Fer. Fer que tiene 2 kills ya. Juan también. Vamos a ver, quedan 6 vivos. No, Edu todavía sigue en la lucha. Indicia con los chicos del Team Los Grandes. Vamos a ver. Edu. ¿A quién le bajó? A uno le bajó. Muy bien, vamos a ver. Yo te ayudo si queréis, Kira. A ver, sigue avanzando. La zona que estaba metiendo presión ya en ese sector. ¿Qué? 1 versus 1 me queda. Edu. ¿Legal? No te creo más. Victoria para los chicos del Team Los Grandes. Tremenda victoria. No te puedo creer qué pasó aquí. Le bajó a todos, Tremendo los chicos del Team Los Grandes. 3 kills para Edu y 3 kills para Uri. Para que los chicos del Team Los Grandes avancen hacia la siguiente ronda. Que esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Sí, señoras y señores, Yo juego bien, amigo. Quiero entrar a tu clan, bro. Dice Fiera. Necesito un administrador, un decano. Necesito, para que administre todo lo que es el clan, En serio. Estoy como 41 PCD en el Instagram, Si te interesa en realidad mi cuate, escribime en el Instagram, Muy bien, vamos a ver así. Se terminaban de adueñarse de la sala los chicos del Team Los Grandes. Lo hicieron con 2 jugadores vivos, Tremenda sala que acabamos de ver. Qué buena, buenísima sala. Ese Freddy Núñez. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora mismo lo vamos a esperar a los chicos de Aratirí. Van a jugarlo contra los chicos de Espectral. A ver qué hora es. No era mora, las 10 mi verso. Vamos a hacer para el Dale, envíame. Ay, no salí todavía. ¿Cuántas salas son, bro? Dice Juan José. Queda la última sala. La última sala. Pero ya son otros los que van a ser protagonistas. Van a ser los chicos del clan Aratirí. Los van a jugar contra los chicos de Espectral. Muy bien. Martín, envíame. Ahí está. ¿En qué bajaste, Martín? Plata. Plata. Mamá. Esta noche full le vamos a meter clasificatoria. Full. Acá está la ley de contraseña. Y copiar, pegar eso. Mamá, no me digas lo que no se está presentando ya el otro. No, ya están todos ya.
Muy bien, por lo menos estos ya están, la mayoría. Porque los otros dos les esperamos, un montón de tiempo, Me disculpa a los que estuvieron ahí presentes haciendo el aguante. Por suerte me estuvieron brindando la mejor compañía, que son ustedes, ¿verdad? Buenísima sala, dice Freddy Núñez. Yo tengo amigos dos, dicen. Keila Núñez, ¿cómo estás, Keila? A dos amigos que juegan bien, dice. Hay más versus. Hoy te dice Freddy Núñez, así es, mi cuate. Hay más. Seguimos con todo, ¿Cuántas salas son? Ya te dije. Mañana te quiero ver en Diamante, dice Kira. Mañana vamos a amanecer en Diamante 1, Kira, Diamante 1, Me voy a quitar una oreja si es que no más. No, mentira. No, yo seguramente si caigo y me matan de entrada me voy a pichar y voy a salir otra vez. En platino 1. Ah, cierto, estoy en oro 2, estoy, boludo. En oro 2 estoy. ¿Cuántos puntos tengo? A ver, ¿cuántos puntos? ¿Dónde está? 1750. De 3700. Algo me bajó ahí, viejo. Mamma mía. Historia. Muy bien. Mañana ya jugar rank si quieres. Ya está, aquí, sin problema alguno. Vamos a jugar. Muy bien, ahí está Goku, Michael, Sebas, Zurdo, Fer, Jesus, Rojo, Enzo, Emma, Rompe, Iván, Blue, Gor, Ángel, RBS. Muy bien, representando. A ver, ¿a quién? A los chicos del clan Espectral. O el Team Espectral. Muy bien, por el otro lado, chicos del clan Aratiri. Jesús, Gael, Zika, Dani, Cami, Fisura, César, Fer, Sanabria, Chris, Javier, NSS, Sandro, Patricio y Rolo. Son los 4 equipos quienes representan al clan Aratiri aquí en la Liga Ambarete Guaraní, que pone de frente a los chicos del clan Aratiri versus los chicos de Espectral. De mi parte, buena suerte a todos y que ganen mejor. Muy bien. Mándame nomás tu idea. Acá está mi idea. Si podés quitar un screen. Ahí está, Fachero mi pinta, ¿Qué es mi idea? Va? Sí, tengo que copiar y dejar en la descripción, sí. Buena idea, Martín. Coque, ¿me puede picar hielo por favor y ponerme mi vaso? Ahí está en el congelador, hay hielo. Sin hacer mucho ruido nomás. Para no reventarle el oído acá a los que me están viendo, Muy bien. A ver, se manco y oírá, lean, Desarre. Pues ya jugado, y defender. Mándame nomás tu idea por Instagram, ya está, Kira. Muy bien, chicos y chicas, no se olviden de ir dejando su buen like. No se olviden, no cuesta nada y motiva bastante a seguir trayéndoles más material. Muy bien, a ver. Recordemos, ahora mismo, no. La primera sala lo jugaron los chicos de Escuadrón Paraguay versus la 77 de eSport, en la cual resultaron vencedores los chicos de Escuadrón Paraguay. En la segunda sala tenían que jugar los chicos del Team 25K y Rack eSport. Y no se presentaron los chicos de Rack eSport, por ende ganaron los chicos del Team 25K. Ahora recién jugaron los chicos del Team Los Grandes versus Ñandecuete, de los cuales resultaron ganadores los chicos del Team Los Grandes. Y ahora mismo, señoras y señores, la Liga Ambarete Guaraní pone de frente a los chicos del clan Aratiri versus Espectral. Va a ser la última sala ya de esta noche, aquí en vivo a través del canal, Gracias por estar acompañándome a espectar estas emocionantes salas, Ya compartí tu directo, dice, qué grande Kira, Qué grande, Miranda, amigo. Gracias nuevamente. Así no. Ese que le pongo ya. Muy bien, seguimos. A ver qué dicen en el chat de la sala. ¿Ah, voy? ¡No! Me tema ganar ya, pues. Ah, pues, dice Iván. ¿Cómo andamos, Iván? ¿Todo bien?
Muy bien. Damos inicio ya a la última sala de la noche. Sin más preámbulos, ya saben, de mi parte, les deseo buena suerte a todos y que gane el mejor equipo. El de blanco, ahí vienen los chicos de Espectral, el clan Espectral Paraguay. Y de negro, los chicos del clan Aratiri. Muy bien, Dani Martínez. Aratiri dice ahí en los comentarios el amigo Dani Martínez. Bienvenido al directo, Dani Martínez. Seguime en el Instagram 41, dice Freddy Núñez. Para mí que te sigo, ¿no? Creo que soy tu seguidor, mi padre. Pero igual voy a estar revisando, Man, dice Lisandro Fletes. ¿Cómo estás, Lisandro? Muy bien. Ingresamos ya dentro del avión, lo que va a ser ya la última sala de la noche. A ver, ¿quién me pasó? Tengo el mío. Muy bien, lo tenemos cayendo ya. A los chicos del clan Aratiri. También así a los chicos del clan Espectral. 32 jugadores tenemos. 32 jugadores. Primera zona para que habilite la matanza entre ambos equipos. Casi 70 ya es Freddy Núñez. Así es, Freddy Núñez, Están bastante generosos conmigo hoy, los chicos que están dejando su like. Estamos por llegar a los 70 likes, Increíble. Ojo que Fisura se convierte en la primera kill. ¿Qué pasó ahí? ¿Cayeron mal? Sí. Ay, puta, Jisoo que cayó ya ahí de las Corambales, compa. Vamos a ver. Cayeron todos mal, Observatorio se armó el desmadre. César. Coño, un bopuca de me dice, gente de huema. Jisoo ya no, ya piró, digamos, más. Fer que está en el piso. Me puede aceptar, me llamo Opshiro. Dice Juan José Jiménez. Ya está mi amigo Juan José. No sé qué pasó aquí, pero aquí se armó. No, Yuyuka, Pai, Apaitoño ni Pai, parece que se pusieron de acuerdo. A ver, el Team 8. Está en el piso también. Oh, Yuyuka, va para eso, Yuyuka. Va, Pepo. Traidor. ¿De quién es? De Espectral Paraguay. ¿Por le mató a su socio, Se elimina. ¿De la queja soy, dice, No, pues. Definitivamente hoy, me están poniendo a prueba. A ver. Quedan los chicos de. O del clan Aratiri. Se eliminaron los otros, Por ende. No sé qué pasó ahí, Dai Martínez. El único versus bueno que estuvimos viendo fueron los chicos de Escuadrón Paraguay y los chicos de 77 y Sport. Luego los grandeños de Cuete. Jaume y después el resto. Nahani dice. Vaya pieza. Qué loco, Mary Jane. Ya hubo clasificatoria más entre los suscriptores, mira ya. Porque en el YouTube ya, a veces eliminan bye, antes corriendo un poco ahí, Cada día Goyera acá la grupo, yo no soy organizador, pero cada día veo que envían izquierda, derecha. Pega con de puñeteas al lado, pega a la derecha, y nada, Pepe Juana, aprende el teléfono yo cojo al lado, o pega a la izquierda. Pero esa que explicar eso de corazón no entendí. Pero bueno. Y ahí me está. Y Carly, llamante coño, que entre compañeros, oye. Sí, se nota. Ya jugamos la clasificatoria, Alejandro. Ella piró. Dice, que no hay todavía. Estamos ahí, juego. Qué loco, man, 14 jugadores. De cuál va a ser la transmitida, De cuál va a ser el compañero eliminado. 10, vieja. Oh, pues está 14.
Ya Guatacuñela dice el piba. Lo que pasa es que cuando juego acá no puedo yo escuchar el sonido de jugar. Pero igual, vamos a jugar. Tenemos la mejor música de fondo. ART dice Dai Martínez. Y por de verso, Iván, de las cuerdas levantes a Cairosa. Va, yo, o sea. Había, oye, ya, pomba, el hoja, por igual algo pasa. Ahí, bueno, chao, no quiero verle más a ellos, o sea, vamos a aprender otro directo, ¿o qué? No, ¿qué? Vamos a verlo más eso, Muy bien. Desastre, iglesia. Claro, quiero aclarar, quiero dejar muy en claro, yo no soy parte de la organización, no tengo nada que ver. Soy Catubio Castellar, sin después el problema por las pequeñas botaduras y gay. Uleta y gay. Muy bien, de mi parte, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Aceptame café, dice. Ya está, A ver. Desastre, Mamma mía, mamá, te hablo yo, así todo. Cuando de nuevo yo te vi. Muy bien, vamos a ver. Mira, cuando hay por ahí cuando me hablas, ya cortado porque es muy bien, un beso en la nalga a todos ustedes, Nos vemos hasta la próxima. El versus entre Escuadrón versus 77 valió la pena hoy. Sí, es lo único que valió la pena ver, Así es, mi gran amigo Freddy Núñez. Muchas gracias a todos por quedarse aquí, acompañarme hasta el último momento. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Juan José, El Pibaez, Iván, Adai Martínez. Muchas gracias a todos. Muy bien, nos vemos hasta un